Bienvenidos amigos, estamos aquí en una nueva sesión para platicar sobre experiencias sobre cómo aprender Power BI y por qué consideramos que deberíamos de utilizar esta herramienta de Microsoft. Me encuentro aquí con algunos colegas y profesionales de distintas industrias y ya nos presentaremos en la siguiente diapositiva. Y más que nada el propósito de esta reunión es compartir más allá acerca de cómo nos ayuda esta herramienta en nuestras actividades y con nuestros distintos propósitos. Entonces, la dinámica en sí de esta conversación, como tal, es una conversación, no es tan estructurada en sí, simplemente voy a mencionar algunos puntos de los que podemos tocar y cada quien ya puede manejar una conversación al respecto. Lo primero es una presentación entre nosotros, cada quien nos presentaremos brevemente, seguido hablaremos sobre por qué decidimos aprender Power BI, por qué lo estamos utilizando. Igualmente puede ser que algunos de nosotros apenas estemos comenzando a utilizar la herramienta, entonces no es necesario que alguien sea un experto en la herramienta o que tenga un nivel básico. Simplemente es porque nos llamó la atención, porque fue de nuestro interés y por qué decidimos empezar a utilizarla. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre experiencias con la herramienta en sí cuando lo estamos utilizando, qué retos hemos tenido, impedimentos, algunas cuestiones ya hablando de cómo interactuar con la herramienta y cómo hemos aprendido de ella. Y por último, algunas recomendaciones para tanto para nosotros en esta conversación como para aquellas personas que puedan estar escuchando de la misma. Entonces, ahora sí vamos a proceder con lo que es la presentación de nosotros. Se me ocurre que podemos manejarlo. Yo puedo mencionar el nombre de cada uno de ustedes si no tienen ningún problema y luego ya comienzan. Lo Me que parece. voy a comenzar yo y luego ya menciono el nombre de cada uno. Los tengo por orden aquí. Yo creo que como iniciaron sesión, tengo primero a Daniel, luego a Jaime y luego a Noel, que están presentes aquí. Voy a presentarme primeramente yo de una forma breve. Yo me llamo Javier Ernesto Gómez Pesqueira. Me encuentro en México, más específico en la parte norte de México, en el estado de Sonora. Yo he vivido siempre por acá. El último año me encontraba en Canadá, más específico en Vancouver, Canadá, y hace 3 semanas, 4 semanas de hecho, ya me devolví para acá, para esta región nuevamente. Como parte de mi profesión, mi carrera como tal es una ingeniería, licenciatura en mecatrónica. Igualmente estudié un máster en administración de negocios y parte de mi profesión fue más en el ámbito, distintas industrias, pero mayormente en la industria minera. Ya como ingeniero, fui promovido a la parte administrativa o de coordinación de proyectos de la industria minera y fue ahí cuando nació más que nada mi interés en el análisis de datos, viéndolo con distintas herramientas, mayormente en Power BI. Y actualmente, cuando fui a Canadá, empecé más en el rubro de IT, en el departamento de IT, más ahora sí con más enfoque en análisis de datos yo me encuentro en una compañía de consultores de negocios, entonces capacitamos a consultores y a clientes en aspectos de dashboards y análisis de datos para sus operaciones. Le damos ese enfoque. Y sin hablar mucho más de mi profesión, ya hablaremos un poco más adelante. De mis hobbies e intereses son intereses típicos, hablando de leer o de viajar. Y yo creo que sobre todo se me ocurre que a mí me gusta mucho interactuar con personas, por eso estoy de cierta forma haciendo esto con ustedes. Yo como tal, ahorita se me pasó a comentar, el año pasado fue cuando comencé a compartir contenido de Power BI porque me gustó mucho y estoy como un instructor en línea también igualmente. Y hablando de ser instructor en línea, muchas veces no tengo interacción con estudiantes, así como en este momento con ustedes, y es ahí cuando me nace la motivación de empezar a contactar con profesionales y teniendo este tipo de conversaciones con ustedes y con otros colegas. Más que nada, esos son parte de mis intereses, así. Ahora, sin hablar mucho más de mí por este momento, quisiera mencionar al siguiente, que es Daniel, por si gustas presentarte, Daniel. Sí, claro, muchas gracias, Javier. Bueno, yo como tal, pues ya me conocen, soy Daniel.
Como tal, yo siempre he residido en México, la parte céntrica. Yo tengo la ingeniería, igual que tú, como lo mencionas, en sistemas computacionales. Mi especialidad va más enfocada hacia seguridad en las tecnologías de la información y comunicación. Afortunado o desafortunadamente siempre he estado en la industria automotriz, pero principalmente en la parte de desarrollo web. Y como lo mencionas, uno de mis principales hobbies es la ciencia de datos como tal. Tengo, bueno, yo considero que experiencia hasta cierto punto con lenguajes de programación como sería Python, R, manejo de datos de forma masiva, pero es más que nada como parte de lo mío, no parte de lo que se envuelvo profesionalmente. Y por supuesto, uno de mis principales intereses pues es el deporte. Amo muchísimo el deporte y a resumidas cuentas sería eso. Soy como un rarito que nada más se la pasa jugando con bases de datos. Yo creo que así estamos muchos aquí en esta conversación, ya podemos tener eso en particular. Muchas gracias, Daniel, por presentar. Adelante, Jaime, si gustas comenzar con tu presentación. Ok, mucho gusto a todos. Mi nombre es Jaime Ariel Chitay Bautista, soy de Guatemala. Mi carrera profesional saqué una ingeniería en electrónica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi tesis se enfocó para el área del IoT, enfocado a la medicina. Gracias al IoT fue que yo conocí el hermoso mundo de la ciencia de datos a través de un amigo que reside en Nueva York. Me habló acerca de la ciencia de datos como el boom de ese momento, que me lo habló hace 2 años de que en Estados Unidos ya estaba explotándose ese tema y me dijo que me metiera en el rollo de la ciencia de datos. Me encantó. Empecé a estudiar una maestría en análisis, saqué un posgrado en análisis predictivo de datos en la Universidad Galileo. Este es mi segundo año, espero sacar la maestría en ciencia de datos. Actualmente soy científico de datos de el Banco de América Central, Bacredomatic. Mis hobbies como tal, me encanta, al igual que Javier, me encanta ayudar a las personas, me gusta mucho participar en voluntariados, eh, me gusta cantar también. eh, y parte de ayudar a las personas, una de las cosas que para mí son revolucionarias es educar a los demás, porque no solo eh, ayudas a alguien a ser mejor, sino que no, hay una frase que dice que no le estás enseñando, no le estás dando un pez a alguien, sino que le estás enseñando a pescar para que pueda seguir produciendo todo lo que él quiera en base a los límites que él mismo se ponga. Entonces, esa es mi información. Es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes, igual que Daniel. Me uno al club de gente amante a los datos. Entonces, eso es todo. Un gusto. Muchas gracias, Jaime, por compartir todo eso y muy interesante tanto tu historia como la de Daniel. Ya nos iremos más adentrando en nuestras experiencias, pero muchas gracias por presentarte y a continuación podemos escuchar a Noel. Adelante, Noel. Hola, buenas tardes a todos. Daniel, Jaime, mucho gusto. Bueno, Javier, ya lo conocía. Mi nombre es Noel Sevilla, yo soy nicaragüense. Actualmente me encuentro en Panamá, sí. Estudié ingeniería industrial en Nicaragua con una maestría en una maestría ejecutiva, pues, en gerencia empresarial. He trabajado con análisis de datos, desde casi como 8 años. Entonces he trabajado mucho con lo que es Excel. Tengo 2 años trabajando en Mercon, para el grupo de Mercon, que es una exportadora de café. Cuando entré a Mercon, la herramienta principal de BI casualmente es Power BI, ¿verdad? Entonces hasta ahí llegué a conocer la herramienta. Y pues desde entrada fue como un reto, ¿verdad? Porque a pesar de que tiene sus similitudes con Excel, es completamente diferente y mucho más poderoso, ¿verdad? Entonces, poco a poco fui haciendo la transición a Power BI y empecé a llevar cursos, a leer bastante. A mí me apasiona trabajar con números, ¿verdad? Como parte, en la parte financiera que estoy ahí, requiere mucho análisis de datos, ¿verdad? Entender los números y contamos con muchos reportes que están esparcidos por un lado, por el otro lado, entonces es importante
tener conocimiento del modelado de datos, poder unir toda esa data y poder construir un reporte que nos dé la información en menor tiempo posible, ya listo para análisis y toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, empecé, como les comenté, a llevar cursos y estoy en lo que estoy ahorita, cada día conociendo más de esta herramienta, porque la verdad hay muchas cosas que se puede hacer en Power BI, que cuando uno empieza realmente puede ser abrumador y es un gran reto, ¿verdad? Y aquí pues interesado en poder compartir esta experiencia y conocimiento con todos los aquí presentes. Como hobby, bueno, me gusta mucho hacer deporte. He pasado por varios deportes, fútbol, tenis, ping pong, de todo, pues la verdad le he dado a todo. También me gusta mucho tocar piano, es también algo que empecé a practicar como desde hace 3 años. Y nada, pues, ahí estaríamos. Excelente, Noel. Muchas gracias por compartir tu historia y vamos a entrarnos un poco más al respecto. Yo, Noel, te recuerdo mucho debido a que en LinkedIn, al igual que Juancito, gracias por asistir, yo los veo constantemente compartiendo de los reportes que están creando y eso me da mucha motivación de estar haciendo esta conversación con ustedes. Yo sé que van a tener mucho que aportar durante esta conversación y más adelante en el contenido que comparten y yo espero seguir en contacto con todos ustedes igualmente. Juancito, muchas gracias por asistir a la conversación. ¿Gustas comentarnos un poco al respecto? Ok, gracias. Mi nombre es Juancito Peña, yo soy de República Dominicana. Soy ingeniero en sistema y computación y tengo una maestría en el área de sistemas gerenciales. Me dedico al área de la programación generalmente y ahora estoy, vamos a decir, aprendiendo un poco sobre lo que tiene que ver con Power BI. Bueno, gracias mayormente a tus cursos, porque he visto el gran potencial que tiene. Eh, Esto nace, vamos a decir, de una necesidad de una de las empresas donde trabajo, porque muchas veces tengo que crear reportes con Christian Report a nivel del un ERP y realmente se coge mucha, vamos a decir, mucha lucha cuando se está trabajando con reportes que necesitan algún tipo de información y como son unos reportes estructurados, generados en PDF, tarda mucho generalmente en obtener la información y no siempre la información que tú puedes meter en los reportes eh, viene de la mano con lo que tú necesitas en un momento determinado. Y he visto el potencial que tiene Power BI, que realmente, aparte de las grandes visualizaciones que tú puedes crear en él, tiene la facilidad de que tú puedes meter ahí cualquier tipo de información que se genera bastante rápido, sea una conexión directa a la base de datos o algún archivo que tú generas, vamos a decir, exportando algún tipo de archivo de Excel. Y realmente me ha gustado mucho y estoy ahora mismo metiéndole con mucha gana a esta parte. Excelente, Juancito. Muchas gracias por compartir tu historia y cómo has comenzado. Y de hecho, ya nos vamos a entrar un poco más en eso en la siguiente diapositiva. Y más que nada, como les platicaba como parte de la dinámica, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de nuestras experiencias, más que nada enfocándonos a la pregunta de por qué decidimos aprender Power BI. Si gustan, yo puedo comenzar con esto igualmente y los voy mencionando de la misma forma. Voy a silenciarlos a todos en este momento y una vez cada quien cuando guste comenzar puede simplemente quitar el silencio de su micrófono y proceder. En mi caso, y creo que se relaciona con la historia de muchos de ustedes, yo comencé a utilizar Power BI como parte de mi profesión. Más que nada, yo me encontraba en un ambiente administrativo y de coordinación de proyectos y surge de una necesidad también igualmente de poder tener información a la mano en tiempo y de fuentes que sean confiables, que en este caso no es información un tanto para mí, sino información para otros gerentes o colegas que tenían interés en conocer información de sus proyectos.
información de KPIs de presupuesto, de tiempos, entregables, varios aspectos de ese tipo. Yo todo eso lo realizaba por medio de herramientas como Excel. Se compartían Exceles entre varios compañeros, pero de alguna forma no era algo muy confiable y muy viable de estar haciendo. Y siendo que en la compañía se utilizaba o se utiliza SAP, yo ya no me encuentro en esa compañía. Por parte de SAP y otras herramientas de una intranet y varias fuentes que se tenían, vi que con Power BI, con Excel también se puede hacer, ¿no? Con herramientas de Power Query, estar conectando esas fuentes, pero con Power BI se tornaba un tanto amigable. Y lo que me gustó a mí, primeramente, de Power BI y cómo fue que me enteré, fue precisamente por un compañero de la misma compañía. Yo vi que él estaba realizando reportes con Power BI y obtenía información por parte de SAP y distintas fuentes. Y me platicó un poco al respecto y se me hizo un tanto interesante cómo lo realizaba. No me explicó de dónde aprendió ni nada por el estilo, pero yo ya había visto acerca de esta herramienta. Ahora, cuando veo que Power BI, que es gratuito su descarga y su uso, fue ahí cuando decidí, porque muchas herramientas tienen la versión de prueba para comenzar a utilizar y después de 14 días ya no se pueden utilizar, o muchas no tienen ni esa versión de prueba y tienen un costo y no sé si vaya a ser de beneficio. Lo que me gustó de Power BI fue eso, que podía empezar gratis y podía utilizarlo tanto tiempo como yo quisiera de una forma gratuita. Obviamente muchos de nosotros ya sabemos las limitantes al momento de compartir estos reportes, de aspectos de confidencialidad, aspectos de ese tipo, pero para uso personal y para uso un tanto público sí era de beneficio para mí comenzar a utilizarlo gratis. Y así fue como empecé yo. Ahora, por mi cuenta, la forma en que aprendí, que más me dio resultados, fue por medio de Udemy. Y en esos tiempos no había, la realidad, estoy hablando del 2016 y 2017, no había contenido como tal en español que yo recuerde en esos tiempos. Había contenido de Power BI en inglés, en inglés. Y fue muy interesante para mí conocer a varios instructores por medio de Udemy, de tal forma de que en Udemy te permite mandar mensajes, mandar consultas. Todo esto era en inglés y para mí sí me beneficiaba de una forma para seguir practicando el inglés desde México, estar conversando con ellos, platicándoles sobre mis necesidades y muchos instructores de una manera muy interactiva y en poco tiempo te solucionaban o te guiaban en solucionar esas dudas, lo cual se me hacía interesante de esa plataforma. Y fue ahí como es que yo aprendí. Esa fue la manera en que más me benefició. Obviamente también vi tutoriales en blogs, en YouTube, en varias fuentes de libros, aspectos de tipo, pero lo que más me ayudó a mí fue por medio de Udemy en esos tiempos con los cursos en inglés. Y pues así en breve, así fue como yo decidí aprender a utilizarlo para beneficio en mi profesión, para otros colegas, y ya posteriormente me sigue ayudando de manera como freelancer con clientes en línea. Igualmente ahora como instructor, yo sigo aprendiendo con las actualizaciones constantes que tiene Power BI y sigo aprendiendo de las distintas consultas que tienen estudiantes que me impulsan a seguir investigando del mismo y seguirlos ayudando. Básicamente esa es mi historia de por qué decidí aprender. Entonces le paso los controles a Daniel en este momento, si nos gustas comentar acerca de tu experiencia, Daniel. Sí, claro, con todo gusto. Pues es un tanto extraña hasta cierto punto. Yo me desenvolví a muy temprana edad en un ambiente muy purista a niveles de desarrollo. Personas que todo el mundo, todo el tiempo te decía, no, tú tienes que manejar la computadora con consolas únicamente, únicamente en torno a Linux, no te metas a Windows, no sé por qué estás haciendo eso. Y llegó un instante en el que, por ejemplo, se me dificultaba tanto mostrar la información en mi primer empleo, antes, en mi primer empleo, mejor dicho, que es mi actual empleo, yo estaba acostumbrado a utilizar consultas en SQL, consultas, no sé, se me ocurre, Oracle, MySQL, Postgres, y llego y las bases de datos aquí son únicamente en Excel. Bases de datos de forma masiva, con 50,000 registros, 200,000 registros, y cuando me decían, no, es que tienes que consultar en la base de datos X dato.
y ver que las computadoras se trababan, se pasaban 30, 40 minutos buscando un Excel de hace 5 meses porque X persona lo tenía, pero Y ya no lo tiene. Para mí fue muy frustrante en ese aspecto, en el aspecto de tener que centralizar la información. Por un lado. Por otro lado, no digo que Excel sea una mala herramienta, todo lo contrario. Yo era de esas personas que decía Excel. Yo como ingeniero, ¿cómo voy a utilizar Excel? Y luego en sistemas, y luego como programador. Ya hasta que, pues sí, me bajaron de la nube, me dieron mi 20. Y cuando descubrí Power BI, realmente fue por uno de tus cursos, no te lo voy a negar. No sé si lo recuerdas todavía, un grupo en Facebook que me parece que se llamaba Cupones Gratis Udemy. Recuerdo que publicaste un post de, voy a lanzar este curso, ¿no? Quien esté interesado, mándeme un mensaje. Y yo fui de las personitas que te mandaron un mensaje, me regalaste un cupón y ahí empezó todo, o sea, literalmente empezó todo. Cuando empecé a ver las posibilidades con Excel, fue, wow, ¿por qué no le he dedicado tanto tiempo de mi vida a esto? Y cuando pasé a la parte de Power BI, para mí fue la octava maravilla. Generar, no tanto reportes, sino la interpretación de la información de una forma tan fácil, realmente no me la creía. Y por ejemplo, yo llegaba al trabajo y era como de, no, ya podemos utilizar, se me ocurre este dashboard, lo transformamos, lo importamos a Power BI, le ponemos interactividad, ya es muchísimo más dinámico, ya se entiende mejor la información, puedes hacer esto, lo otro. Yo me sentía como un niño en dulcería, sinceramente. Entonces, para mí fue maravilloso. Por un lado. Por otro lado, cuando te das cuenta que en este mundo puedes dejar de lado el lado puritano hasta cierto punto de una comunidad y pasas a algo que es mucho más smart, más ágil, que realmente le permita a las personas hasta cierto punto agilizarle la vida, que realmente es como el objetivo inclusive hasta mi profesión, te sientes hasta cierto punto mejor. Y por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de estar frente a muchísimos alumnos, por así decirlo, apoyando en diversos cursos, en comunidades open source, en cursos en línea, no directamente propios, sino como apoyo, y decirles, sí, a lo mejor puedes utilizar la herramienta para hacer una consulta en una base de datos, pero puedes utilizar Power BI para interpretarlos de una forma más directa, puedes utilizarlos para desenvolverte mejor o inclusive, como tú lo mencionabas, contar una historia sobre todos esos datos que tú tienes por detrás. Para mí fue la forma en la que inicié, literalmente, porque yo no quería utilizar Excel. Ya, de acuerdo. Interesante historia, Daniel. Y me da gusto que me recuerdas sobre aquel día. Sí, la verdad es que como, sin entrar mucho en este tema, la manera de que yo comencé como instructor fue en Udemy también. Y es un tanto complicado empezar desde cero, siendo que yo no tenía background como instructor, menos como instructor en línea. Entonces sí, la manera en que me ayudó y me sigue ayudando es compartiendo contenido de forma gratuita, dando esa accesibilidad a distintos estudiantes de poder aprender de forma gratuita, ver si les conviene y si desean aprender más a fondo, ya tengo algunos cursos de pago también igualmente, pero más que nada contenido introductorio sí lo comparto de esa forma gratuita. Pero muchas gracias por compartir, Daniel. Excelente. Y procedemos a continuación con Jaime. Jaime, si gustas comenzar con tus comentarios. Sí, claro. ¿Cómo me enteré de Power BI? Es una historia bien interesante, porque uno en el sueño, o al menos en mi caso, en mi sueño de convertirme en un científico de datos, mi enfoque y mi vista estaba dirigida 100% a Python y a R, más que todo a Python. Entonces yo decía, le voy a entrar a Python porque se necesita saber muy bien Python para ser científico de datos. Y vas caminando hacia Python y en el camino te das cuenta que existe R y te dicen, no, R también sirve. Entonces, bueno, entonces Python y R, entonces vas en el camino de Python y R. Y en el camino te van saliendo un montón de herramientas más y te van saliendo un montón de herramientas más hasta un punto donde comes Python, comes R, pero te das cuenta que al cliente final, el cliente final no entiende tus reportes en Python y R, solo vos y tu grupito, ¿verdad? De gente. Entonces, ¿cómo le presentas esa información al cliente final? ¿Verdad? Entonces ahí empieza el reto. En la maestría empezó a sonar la parte de Power BI porque yo estoy en la maestría de ciencia de datos
pero la hermana de mi maestría es una maestría en Business Intelligence. Entonces, sonaba Power BI, y uno siempre hace de menos ciertas cosas. Es como, no, eso no es para mí, ¿verdad? Entonces uno sigue y cuando empecé a buscar trabajo en la parte de datos, como científico de datos o algo que me llevara a mi sueño de ser científico de datos, me daba cuenta que en cada plaza de trabajo, Power BI. Cada plaza de trabajo, Power BI. Yo decía, bueno, aquí hay algo raro, decía yo. Entonces, creo que eh, de tanto ver y escuchar acerca de Power BI, yo dije, bueno, o me subo a la ola o la ola me va a pasar tirando. Entonces, de tanto escuchar acerca de Power BI, dije, no, creo que tengo que aprender acerca de Power BI. Eh, empecé a ver las plazas y definitivamente dije, no, bueno, ya es hora. Si yo quiero ser un científico de datos o un profesional en el área de datos, por lo menos, o sea, aparte de lo que ya estudié, tengo que agregar otras herramientas y esa herramienta estoy seguro que tiene que ser Power BI, porque toda la gente lo está usando, lo está diciendo, entonces me tengo que meter y me aventuré a un curso de Udemy. Tu colega, creo que una vez vi una conferencia entre ustedes dos, Diego López, vi que Diego López había subido de que tenía muchas horas. Yo me basé en la cantidad mayor de horas. Yo dije, bueno, si tiene muchas horas es porque voy a aprender un montón, ¿verdad? Entonces me metí al curso de Power BI de Diego López, aprendí mucho, aprendí muy bien y luego empecé a agregar a gente a LinkedIn y empecé a agregar a más gente a LinkedIn hasta un punto donde te conocí a ti, Javier, conocí a muchos profesionales que se estaban dedicando a Power BI y ahí dije, bueno, tomé una buena decisión porque no solo estoy usando una herramienta a nivel nacional, sino que estoy usando una herramienta a nivel latinoamericano e inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, así fue como conocí Power BI y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión y de haberlos conocido a ustedes, profesionales en esta área. Gracias, Jaime. Igualmente yo opino lo mismo. Me gusta mucho poder interactuar con ustedes y por primera vez en persona, ¿no? Siempre por medio de chat en LinkedIn y me da gusto poder estar platicando con ustedes y yo concuerdo con lo que comentas también sobre, hay muchas herramientas y técnicas que nos ayudan a nosotros mismos a hacer análisis, pero ya cuando se trata de enfocarnos en esos usuarios del negocio, en que tengan que tomar decisiones, muchas veces herramientas como Power BI, por medio de visualizaciones más sencillas, nos van a hacer de gran ayuda, pues, considerando las necesidades que ellos tienen. Excelente, Jaime. Vamos a proceder ahora con Noel, si gustas comenzar. Sí, ok. Bueno, creo que lo dije en la primera etapa de introducción, ¿verdad? Cómo me enteré de Power BI. Cuando entré a donde laboro actualmente, en Mercom, es la herramienta que se ocupa como inteligencia de negocio para toda la construcción de reportes financieros, ¿verdad? Eh, Hasta ahí lo llegué a conocer. Estamos hablando que eso fue hace casi 2 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, prácticamente se puede decir que me tocó aprender a la fuerza, pues, porque fácil es darle un clic, usar los filtros como usuario, pero entender la construcción, todo el trabajo que hay detrás, es otra historia, pues, la verdad. Entonces, era importante que yo aprendiera a usarlo, ¿verdad? Para no solo depender de los reportes que ya están existentes en nuestra organización, sino que también poder construir yo y poder aportar, ¿verdad? A la empresa, ¿verdad? Y al equipo de trabajo con el que actualmente trabajo. Fue ahí cuando me inscribí al curso tuyo, Javier, en Udemy. Este fue mi jefe, ¿verdad? Que me lo recomendó, ¿verdad? Y ese curso fue que realmente conocí todo el potencial que tiene Power BI, ¿verdad? Porque es un excelente curso, te enseña a conocer la herramienta, todo el potencial que tiene, todo el poder, ¿verdad? Y cuando terminé ese curso,
pues sentí que todavía hay mucho más, había mucho más por aprender, ¿verdad? Entonces empecé a leer más y más, como decís vos, a buscar tutoriales en YouTube, que hay bastante, ¿verdad? Muy buenos de todos lados. Y así fue como me fui empapando, ¿verdad? En esto de Power BI, más que soy alguien que he trabajado en datos casi toda mi vida, entonces dije, esto es una herramienta que tengo que aprender a usarla. O sea, si estoy en este ámbito, en este sector giro de negocio, tengo que aprender a usarlo bien, ¿verdad? Porque me va a hacer un mejor profesional, me va a agregar valor actualmente, en un futuro, ¿verdad? Y entonces así fui como fui conociendo más de esta herramienta, perdón, y seguimos aprendiendo, como te digo, para mí hay todavía mucha más carne, por así decir, que se puede aprender. Cada vez que miro un tutorial en YouTube, digo, wow, esto no lo sabía, interesante todo lo que se puede hacer. Lo que sí siento que me hace falta es más práctica, ¿verdad? Ahorita actualmente sí estoy trabajando en un reporte de análisis financiero, ¿verdad? Y me estoy guiando con uno que ya tenemos de ejemplo, y que es el que hizo mi jefe, ¿verdad? Pero lo estoy adaptando al origen que yo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, eh, como es más financiero, no estoy mucho en la parte de visualizaciones, ¿verdad? Es más de tabla, es más DAX, ¿verdad? Que es donde siento que un poco más complicado puede aprender, entender el DAX, cómo funciona cada uno, cómo puede relacionar el DAX entre todas las tablas. Y ese es el reto pues que tengo actualmente y que busco día a día perfeccionarme más, ¿verdad? Y siempre estoy atento a las promociones que puedan salir en Udemy con tus cursos. Vi que actualmente subiste uno en cuarentena, combinado de Excel y Power BI. Yo me inscribí porque no está de más, pues siempre estoy seguro que algo se puede aprender de ahí. Y entonces seguimos este camino, ¿verdad? Y ver hasta dónde nos lleva. Perfecto, Noel, me da mucha satisfacción escuchar todo eso. E interesante que suena a que tu jefe conoce de Power BI, ¿no? De cómo utilizarlo también. Y más que nada, siendo que entiendo que el enfoque de ustedes es más por el área de finanzas y no tanto de tecnologías de información, se torna un tanto interesante que Power BI está realizado de una forma muy intuitiva como para que cualquier persona de cualquier área pueda comenzar a utilizarlo, ¿no? Como cualquier herramienta de Microsoft Office también igualmente. Y muy interesante historia, la verdad. Yo creo que vamos a platicar un poco más sobre los retos en la siguiente diapositiva, si gustas comentarnos un poco más de esos retos todavía. Igualmente, esas tal vez casos de éxito o de fracaso en cierta forma que tal vez pensabas que ciertas cosas ibas a poder lograr con Power BI, pero no se pudo. Cuestiones de ese tipo ya las podemos platicar en la siguiente diapositiva. Muchas gracias por compartir, Noel. Y Ok, gracias. gracias. Y en este momento procederemos con Juancito, si gustas comenzar. Ok, bueno, en mi caso, como le explicaba en la introducción, eh, el curso lo conocí gracias a ti y al curso que tenías en Udemy. De igual forma me enteré fue por un grupo en el Facebook. Vi que publicaste así mismo un cupón y me inscribí en un curso que tenías básico de Excel, eh, y de ahí conocí los demás cursos que tenías de Power BI. Realmente, eh, así como uno de los compañeros mencionó, uno de los problemas principales es que cuando estás trabajando con datos, generalmente estamos más centrados en Python y en R, y llega un momento en que es cierto, la información que se genera y los datos, tú pasas mucho trabajo tratando de adecuarlo a una forma de que tu jefe te entiendan, que la persona que está relacionada con esa parte puedan interpretar esos datos. Y en el camino es cierto, tú vas encontrando diferentes tipos de herramientas y para mí fue un gran boom cuando yo vi ese curso que tenías ahí en Udemy publicado, que desde que comencé a realizar el curso vi
la gran diferencia entre obtener unos datos de esa forma plana a tú poder llevarlo a ese marco de visualización donde tú tienes unos gráficos bastante interpretativos, tienes un análisis bastante profundo. En el caso, por ejemplo, mío, que lo utilizo más para la empresa en el área de las ventas, es una empresa que se dedica a comercializar productos de consumo y ya te puedes imaginar en una población de unos 12 o 13 millones de personas que están consumiendo ese tipo de productos, se genera una data constante a diario. Entonces, un problema era utilizar el ERP para esos reportes que ya vienen, vamos a decir, de una forma configurada. Y tenía el problema de que a la hora de uno presentar esa información, estaba como muy limitado, porque realmente tú solamente podías crear unos reportes, tú sabes, un poquito estructurados. Y al momento de generarlo, eso es un poquito bastante caótico porque esa data, al estar en una base de datos y tú en ese momento generar ese reporte, te traía el problema de que era demasiado lento. Entonces, imagínate, eso era a diario. Y al descubrir esta parte de Power BI, donde o con un archivo que se genera a diario, vamos a decir, una rutina en el SQL, que generaron un archivito donde nosotros podíamos extraer la información que queríamos y ahí jalarla a Power BI, abrió un camino grandísimo en la empresa y automáticamente me dieron el visto bueno para eso y hoy en día estoy que estamos creando una serie de reportes por la gran facilidad que tiene con la visualización y el acceso. Es decir, que imagínate, ahora cuando se genere ese reporte en la mañana o en la tarde, eh, el dueño, el gerente, los supervisores entran en su móvil y le dan a actualizar, refrescar ese reporte, tienen la data automáticamente y eso, imagínate, para ellos ha sido un gran salto y de verdad me han dado, vamos a decir, el visto bueno para que esto continúe ampliándolo, porque es que no tiene, vamos a decir, precedente. La información, tú sabes que en un momento determinado es bastante crucial para las empresas y si la información no se tiene a tiempo, imagínate. Y ese es uno de la barreras que nosotros logramos pasar gracias a ese conocimiento que tú, eh, vamos a decir, nos proporcionaste, porque fue desde el momento en que te conocí con esos reportes que empecé a interactuar con ellos. Realmente estoy ahora mismo más de lleno tratando de aprender otras cosas. Por ejemplo, la última parte del curso que diste con DAS, eh, estamos de lleno ahí porque hay muchísimas cosas que podemos aún explotar un poco más con esa parte. Y nada, esperamos seguir colaborando con esa parte ahí. Fabuloso, Juancito. Y igualmente me da mucho gusto escuchar todo esto y yo creo que muchos pasamos por eso, ¿no? De cuando empezamos a utilizar una herramienta que nos logra de alguna forma solucionar una necesidad o algún impedimento que están teniendo clientes o compañeros o sobre todo nuestros jefes, ¿no? De que nuestro jefe está teniendo alguna complicación o igualmente al proporcionarle una solución a alguna tarea repetitiva, por ejemplo, que le tomaba tal vez una hora diaria de analizar o de alguna forma estructurar, que con Power BI se automatiza, por así decirlo, y en cuestión de minutos con eso de actualizar cada día, es algo que se quedan, nos da, genera una gran impresión, siendo que muchas veces algo así lo realizamos en cuestión de minutos, ya cuando sabemos utilizar la herramienta, ¿no? Estoy hablando de que yo creo que yo estudié ingeniería mecatrónica, como lo comenté, y me adentré en análisis de datos un día en que yo me encontraba en mi primer proyecto de sistema de información. Ese sistema, cada día teníamos que analizarlo 3 horas. Estoy hablando de que extraíamos un archivo CSV y lo veíamos en un Excel y teníamos que ver de forma visual ciertos errores que ocurrían en los datos crudos. En esos tiempos yo no sabía ni cómo hacer tablas dinámicas, por así decirlo. No había sido de mi interés hasta que llegó un día
una persona, le llamamos estaba de outsourcing, no tenía nada que ver ni con nosotros en ese proyecto, pero le llamó la atención lo que estábamos haciendo y ya se quedó pensando, ¿puedo revisar eso que estaba haciendo? Y en cuestión de, no pasó de una hora, él estaba muy interesado en ayudarnos y generó algo ahí, un reporte con macros que cada vez que le generábamos le dábamos clic, nos generaba la información que estábamos analizando en sí. No era del todo perfecto porque nomás lo revisó por una hora en base a ciertas preguntas que nos hizo, pero fue muy interesante cómo es que ese conocimiento que él tenía en ese momento nos ayudó de una forma impresionante. Estábamos hablando que en cuestión de eso que hizo en una hora, nos ahorraba 3 horas a 2 compañeros. Wow. Era impresionante lo que había hecho en tan poco tiempo y siendo que a lo mejor había una cierta ignorancia por parte de nosotros, no teníamos el conocimiento, no sé cómo se le puede llamar, pero de alguna forma hay herramientas que ya nos están abriendo los ojos a muchos. Y es así como es que Power BI también ya está solucionando muchos problemas de ese tipo. Igualmente logro escucharlo de tu parte, Juancito, que tenemos historias similares en ese sentido. Y es grandioso cómo nos está ayudando y me da gusto saber que lo que he compartido de alguna forma te ha sido de ayuda. Sí, también en el caso de la universidad, yo doy clase en una universidad aquí en el país y tengo una materia así mismo que se llama diseño de centro de datos, más orientada a la minería de datos. Y me dieron un proyecto con un grupo de estudiantes los, para que los ayudara con una estructuración de una data que habían sacado de una base de datos y realmente le dieron unos archivos, vamos a decir que no tenía ni coherencia ni nada. Y eso, como te puedo decir, fue un reto, porque agarrar esos datos, estructurarlo, ponerlo en Excel, crear diferentes tipos crear diferentes tipos de visualizaciones y luego llevarlo a Power BI para presentarle la información que ellos querían fue todo un reto. Y realmente los jóvenes se interesaron bastante. Incluso hay como 3 de ellos que también han adquirido tu curso y me dicen que eso es grandioso y a mí me da mucho gusto también porque así mismo se han puesto la meta de tratar de aprenderlo. Fabuloso, son grandiosas historias y esperamos seguir escuchando historias de este tipo. Sí, excelente, Va, excelente. excelente. Vamos a proceder con la siguiente diapositiva. Y ya hemos comentado un poco sobre esto, ¿no? Y básicamente para dar un poco más de enfoque, cada uno de nosotros, si tenemos algún ejemplo, si no lo tenemos no hay problema, ¿no? Pero pudiéramos mencionar algo que sea relevante, tanto de algún proyecto en el que hayamos estado involucrados, esos aspectos o buenas prácticas que hemos notado, algunas habilidades que consideran necesarias o complementarias al momento de trabajar con Power BI y con otras personas, casos de éxito o fracaso. Yo, por ejemplo, algo que se me está ocurriendo en este momento y es una historia que quería comentar. Ahorita estamos hablando de que cómo es que cuando estamos haciendo algo en Power BI, en la mayoría de los casos no es un análisis propio como tal, sino que estamos intentando ayudar a otras personas. Y básicamente yo considero que es muy necesario empezar a mejorar en esas habilidades de obtener requerimientos o más que nada comunicación con esas personas, conocer qué es en sí lo que requieren. A mí me sucede muy seguido y actualmente también hablando de que me encuentro trabajando remotamente para una compañía en Canadá, hablando de que el lenguaje es un problema debido a que el lenguaje común para nosotros es en inglés, pero hablo con clientes que hablan en francés, hablo con gente que hablan en algún idioma, su principal idioma es otro lenguaje diferente al inglés, de Alemania, de otra parte de Asia. Entonces, la comunicación de alguna forma es clave y tratar de ser claro con ellos también, incluso cuando estamos hablando, en este caso nosotros que hablamos español y hablamos con otras personas, incluso en español, se torna un tanto complicado tratar de explicar, por ejemplo, cuando alguien no conoce Power BI,
y intentamos explicarle qué es, en qué consiste. Muchas veces tenemos que lograr conocer a esa audiencia a la que se lo vamos a explicar. A mí me toca muchas veces de que dicen, es como otro Excel, de que, ¿dónde meto mis datos aquí? De que, ¿dónde los escribo? Y ya es como que empezamos a decir, de alguna forma, tenemos que generar una conexión, alguna forma en la que podamos explicar. Pero yo considero que más allá de aprender no solo la herramienta de Power BI, vamos a estar trabajando con personas y esas habilidades de trabajar en equipo, habilidades de comunicación, son retos e impedimentos que yo quería comentar que son relevantes de estar trabajando. Y básicamente eso, no tengo algo en específico que comentar en sí. Yo creo que ya sería tema de otra historia, hablar de algún caso de éxito o fracaso para mí, pero si alguno de ustedes quiere comentar algún ejemplo o alguna habilidad que considere interesante, puede comentarlo. Entonces voy a mencionar a Daniel en este momento, si gustas comenzar. Sí, con todo gusto. Pues bueno, a mí me quedó muy marcado un proyecto en el que participé. A lo mejor nuevamente era entender muchísimo mejor a Ariel en el aspecto de Data Science, ya que era más que nada la interpretación de un conglomerado de datos increíblemente grande. Principalmente eran datos de la empresa y cuando me los entregaron fue tipo, tenemos idea de, o bueno, sabemos de que tú manejas Excel, así que toma, necesitamos un reporte de todo esto porque nadie más lo sabe hacer. Y fue de, ok, va, me la viento. Entonces, yo siento que una de las principales habilidades o retos que todos vamos a enfrentar hasta cierto punto o tenemos que aprender a gestionar es la limpieza de los datos. Porque si bien es cierto que interpretarlos, modelarlos y que el usuario final lo pueda entender, es difícil. Yo considero que lo más difícil de nuestro lado es la limpieza, porque es como todo. Si, por ejemplo, tú vas a tomar un desarmador que está cubierto de lodo, que tiene imperfecciones o que simplemente no calza en el tornillo, pues no te va a servir de nada, por mucho que sea su funcionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí tengo un caso de fracaso y realmente es ese, realmente yo dije, va, me la aviento. Y llegó un instante en el que me sobrepasó todo. No supe modelarlo, me fallaban las herramientas, yo no sabía ni siquiera por dónde jalar, por dónde tirar. En lo personal fue horrible, pero fue una experiencia de aprendizaje muy, muy grande. En primera aprendí que no tengo que morder más de lo que puedo masticar. Y en segunda, pues a que tengo que aprender y tomar nuevas herramientas, pues hacia mí. Cuando yo dije, va, me lo aviento, yo consideraba que tenía habilidades para interpretaciones de datos avanzadas y resulta que no. Resulta que estaba por los suelos, resulta que a lo mejor yo sabía, como lo dijo Ariel, yo sabía manejar muy bien Python, R, pero a la hora de la hora no podía utilizarlo y tenía que aventármelo con Excel o sugerir Power BI, pero en ese momento ni siquiera sabía manejar Power BI como realmente sé manejarlo ahora. Entonces, sí, a resumidas cuentas, eso por mi parte sería lo que quisiera hasta cierto punto recomendar o mencionar como retos. Saber realizar una limpieza correcta de los datos es muy, muy importante. Ya, y se requiere de bastantes consideraciones, no solo como tal comentas, se tienen que hacer muchas preguntas, por así decirlo, ¿no? Para saber qué es lo que se requiere analizar y en esa parte de preparación, ¿no? De todos los datos y la limpieza. Entonces, es una lástima, de hecho, considero que es muy buen aprendizaje de esa forma, como tal comentas, muchos pasamos por eso, de que ya saben que aprendimos a utilizar una herramienta, de que hazme un análisis de este tipo. Y muchas veces no depende, podemos conocer esa herramienta, pero no sabemos cómo, como tal comentas, cómo vamos a interpretar esa información. A, me sucede muy seguido actualmente, pero sí considero que como tal comentas, no podemos aceptar todos ese tipo de trabajos, ese tipo de responsabilidades. Hay más consideraciones que tomar, pero muchas gracias por compartir, Daniel. No, sí, con todo gusto. Gracias. Jaime, si gustas comenzar. Sí, claro. Gracias. Bueno, casos de éxito y retos. Va. De casos de éxito,
Vamos a ver si ya se abrió este documentito que les quería mostrar. Yo puedo compartir mi pantalla, ¿no? Excelente. No sé si logran ver el dashboard a continuación. Yo sí lo Sí, miro. ajá. Sí, excelente. Bueno, este dashboard estoy orgulloso de ve muy bien. presentárselos, pero no porque es mío, sino que porque es de mi estudiante. Entonces, resulta de que mi estudiante, bueno, varios de mis estudiantes, les dejé un proyecto libre. El proyecto final era un proyecto libre. Yo les dije, bueno, usen los datos de su empresa y hagan lo que se les ocurra, ¿verdad? Con todo lo que aprendieron. Entonces, ellos trabajan para Claro Guatemala. Entonces ellos tenían una base de datos libres de cómo, acerca de las recargas, no sé si con ustedes usan recargas o tarjetas prepago en los celulares. Entonces, prácticamente aquí se refleja un poco acerca del consumo de los clientes en recargas prepago de forma anual, mensual y semanal. Entonces ellos empezaron a hacer su dashboard, vieron el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, eh, vieron qué días son los que más se le consume en cada país, vieron qué mes es el mejor, por ejemplo, diciembre, ¿verdad? Por la época navideña y todo ese rollo, vieron que los lunes o los viernes son los días en que más se consumen recargas. Entonces, más allá de algo mío, me enorgullece decir de que esto es un caso de éxito, digámoslo así, para mí, ¿verdad? Como maestro, ver cómo tus alumnos vienen y usan lo que les enseñas y pueden transformar su conocimiento en algo práctico, ¿verdad? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora, como reto, actualmente estoy trabajando, este no se los puedo mostrar porque primero no estoy en la computadora del trabajo y es información confidencial. Como reto, ahorita estoy en un proyecto gigante, le dicen ahí, es de OPEX, Operation Expenses, de, de presentar cada gasto del banco desde a nivel gerencial hasta el último lápiz que se compró. Entonces ese es el gran reto que tengo ahorita. El reto va más allá de, no solo es de saber, como dijera Daniel, modelar, saber manejar la data, saber si usar Power Query, si usar DAX, si está bien usar Excel, si no está bien usar Excel, si hacer los resúmenes desde SQL Server, si hacer los resúmenes desde Power Query. O sea, es un reto gigante que me encanta, me gusta. Estamos avanzando cada vez más. No hay opción, aquí no hay otra opción. Me dieron el proyecto a mí, yo soy el que lo tengo que hacer. Inclusive mi compañero de fórmula, que era el experto, como éramos dos y él era como que, él conmigo, los dos llevábamos la batuta, pero él renunció, él se fue a otra empresa. Entonces me quedé solo yo con el proyecto. Entonces es un gran reto para mí, más allá de, yo sé que como dijera Daniel, soy capaz, pero el problema a veces es el tiempo, ¿verdad? Que todos para ayer y ya vas tarde, ¿verdad? Entonces, ese es el reto para mí ahorita. Si tuviera alguna curiosidad, yo acudo a cualquiera de ustedes, eh, pero por el momento vamos bien, lento pero con paso firme y entregando las metas, ¿verdad? Entonces ese es el reto. Eh, Eso es como, bueno, caso de éxito, caso de reto y caso de fracaso. No sé si llamarlo fracaso, pero todavía no he logrado trabajar o unir mis modelos predictivos en R y en Python con Power BI. Ese para mí es como un nuevo reto, cómo meter todo lo que yo sé de Python y R dentro de Power BI. Sí sé hacer un par de gráficas en R, sí sé trabajar Python, pero yo quisiera llegar a cómo saber usar Spark dentro de Power BI, cosas por el estilo. Que lastimosamente me encantaría aprender, pero el tiempo no se me da. Necesito el tiempo que sea como un hule, estirarlo lo más que pueda. Entonces, cuando pueda aventurarme por ese lado,
espero que ustedes estén ahí para contarles acerca de esto. Eso es todo. Muchas gracias por compartir, Jaime, y mucho éxito con ese proyecto. Nos suena que es un proyecto un tanto complicado en el sentido de que hay factores externos que no se pueden controlar, ¿no? Con las situaciones que están pasando actualmente y con lo que sucedió. Y si pudiera hacer una pregunta acerca del proyecto, cuando recién se empezó a planear ese proyecto, o más bien, ¿cuánto tiempo consideras que tiene un proyecto de ese tipo? A la madre, no sabría decirte, porque, o sea, en teoría depende quién lo vea, porque si lo ves desde un punto del desarrollador, o si lo ves desde el punto del jefe, o si lo ves desde el punto del gerente, eh, para mí, un proyecto de ese tipo llevaría, para mí, varios meses. Francamente, acá en este proyecto llevamos cerca de 4 meses, pero no porque solo nos dediquemos a ese proyecto, creo que todos sabrán, ¿verdad? O sea, no solo existe ese proyecto, sino que hay muchos proyectos más. Estás enfocado en ese proyecto, en el camino te meten 3 proyectos más, entonces tenés que mover prioridad. Entonces, tal vez libre de todo, sí podrías, libre de todo y asumiendo de que todo está bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, solo es de hacer un buen modelo de datos y tener la data bien hecha, pero resulta que necesitas permisos, necesitas reunirte con más gente, necesitas hablar con gente de otros países para que te den permisos a los servidores. Entonces, es en un mundo ideal, tal vez sí, en un par de meses, un mes, 2, 3 meses, pero en un mundo real, donde tenés que ver de dónde sacar los datos, los permisos y platicar con la gente, eh, a la madre, tal vez más de 5 meses, diría yo. Tal vez suena exagerado, pero a nivel donde hay muchas responsabilidades y todo está amontonado, creo que sí sería más de ese tiempo. No sé qué opina la demás gente, si tiene algún consejo o algo por el estilo, soy todo oídos. Sí, yo considero que más que nada es difícil decir el tiempo, depende mucho de los recursos, ¿no? De cuántas personas estén involucradas y el tiempo que tengan disponibles. Y igualmente el flujo de información, ¿no? De las comunicaciones que se tienen. Entonces, sí creo que acabo de hacer una pregunta complicada, pero quería verlo desde la perspectiva que se tiene actualmente en tu organización. En Sí, así LinkedIn. es un gran reto. Sí, lo entiendo totalmente. Y para este tipo de retos, yo creo que podemos dejar abierto nuestro chat en LinkedIn y cualquier consulta, cualquier duda nos puedes comentar, tal vez, y ya en lo que podamos aportar, tal vez te podamos comentar por ese medio. Gracias, Jaime. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias. Noel, agradezco de antemano tu participación. Si pudieras comenzar. Sí, Gracias. bueno, ahorita yo estoy encargado de todo el análisis financiero de dos orígenes de nuestro beneficio. Exportamos desde Brasil y Guatemala, pues esos son mis orígenes. Hay otros centros de exportación, ¿verdad? Pero yo me enfoco en lo que de esos dos orígenes, Brasil y Guatemala, ¿verdad? Entonces, para Brasil ya tenemos el reporte, ¿verdad? Que nos ayuda a construir, entender el análisis financiero de ese origen, ¿verdad? Es decir, la cantidad que se está exportando, cuándo se está vendiendo, el valor de ese café, de todo lo que está en inventario, de todo lo que está por comprarse y por exportar, ¿verdad? Mi reto este año es trasladar ese reporte hacia el otro origen que estoy viendo que es Guatemala, ¿verdad? Actualmente, que solo está para Brasil de momento. Entonces, el año pasado nos enfocamos, ¿verdad?, en limpiar, en construir el reporte que iba a alimentar el Power BI, ¿verdad?, para traerlo lo más limpio posible, que estuviera lo más, digamos, que hiciera, nos facilitar el trabajo al momento de crear este reporte, ¿verdad? Entonces, este año ya es pasarlo a Power BI, ¿verdad? ¿Cómo vamos a juntar toda esa información que tenemos en el reporte para minimizar nuestros tiempos de análisis y entrega de números financieros, ¿verdad? Entonces,
Actualmente estoy trabajando en ese proyecto, ¿verdad? Y como les comenté anterior, es un gran reto porque requiere mucho conocimiento de DAX, ¿verdad? De esa fórmula, cómo va a juntar tus tablas, porque contamos con mi tabla. Si vieran el reporte, te estoy hablando que son como 8 queries diferentes, ¿verdad? Y entonces hay que ir a leer una y entonces tenemos un modelado de datos bien complejo, ¿verdad? Y aparte de eso requiere de DAX, ¿verdad? Para poder extraer cierta información de una tabla que no la necesitamos, otra de otra tabla, cuando hay que juntarla, hacerle filtro. Entonces, ese ha sido mi mayor reto ese año, este año. Me he metido mucho, ¿verdad? A esto del DAX, con todos los cursos, ¿verdad? Que todos los recursos que están disponibles en YouTube, en Udemy, por donde sea, pues la verdad, a donde pueda agarrar información, ahí estoy yo, ¿verdad? Buscando cómo me puede ayudar, ¿verdad? A este reto, ¿verdad? Ese es el proyecto que tengo para este año. Ahí estoy trabajando, estoy avanzando. Ya lo tengo bastante avanzado, todavía me falta, ¿verdad? Cuento con el apoyo, ¿verdad? Que ya tenemos una guía, por así decir, con el reporte de Brasil. Entonces, cualquier facilidad también puedo ir a consultar. Una de las ventajas que te da Power BI, ¿verdad? Por medio del query, de que uno puede ver los pasos que está haciendo, los applied steps que salen ahí. Entonces, las fórmulas ya las tengo también, pero no es solo de venir, copiar y pegar, ¿verdad? Sino también entenderle, porque al final eso es lo que nos va a dar a nosotros la herramienta de poder crear con mayor facilidad reporte en un futuro, ¿verdad? Entonces, en eso estoy. Espero terminarlo no más tardar el próximo mes, ahorita, en abril. Pues esta cuarentena creo que me ha ayudado para meterle un poco más de tiempo, por lo menos en los fines de semana, ¿eh? Aprovechar que estamos aquí y este espacio que no tenemos para salir, pues por lo menos dedicarle un poco más de tiempo, ¿verdad? Ese ha sido mi mayor reto, ¿eh? Como te digo, el DAX, el conocimiento con DAX, entender, hay tantas medidas ahí que la verdad es difícil entenderle a todas de un momento. Algo me imagino que se va dando con el tiempo, a medida que uno va agarrando mayor práctica, a medida que va haciendo mayores dashboards o va interactuando con diferentes bases de datos a las que uno se conecta, porque cada una es diferente, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que este proyecto pues, me va a ayudar a entender más Power BI. Sí lo he hecho ya, de hecho, junto con todos los cursos y todos los recursos que están disponibles. Y pues creería que ese es mi caso de éxito o fracaso. Fracaso porque no lo he terminado y es una frustración decir, ya lo quiero terminar, ya lo quiero entregar, pero pues hay que entregarlo bien, ¿verdad? No es solo entregar por entregar, que lo que se esté mostrando sea información accurate, ¿verdad? Y que de eso es lo que se trata de Power BI, ¿no? Confianza de datos, que lo que estamos viendo ahí es realmente de confianza, que no sean números que no hagan sentido, ¿verdad? Entonces, en eso estoy y atento a cualquier apoyo ahí, cualquier consejo que me puedan dar, igual espero poder aprender de ustedes también con sus conocimientos. Excelente, ¿no? Y ya considero que así será. Nos puedes comentar si requieres cualquier apoyo. Y básicamente lo que quiero comentar al respecto de tu situación y para aquellas personas que están escuchando este video también, ya este video lo estamos grabando, va a aparecer en YouTube próximamente. Y si están escuchando este video, el caso de Noel es un claro ejemplo de cómo llevar Power BI a otro nivel, en el sentido de que cualquiera puede comenzar a utilizar Power BI y hacer cosas impresionantes sin necesidad de aplicar los pasos en el Query Editor, como comenta Noel, muchas veces sin necesidad de utilizar DAX, pero al momento de que muchas veces estamos interactuando o haciendo consultas o en sí conectándonos a fuentes que no tengan la estructura que deseamos o que en cierta forma tenemos que utilizar lo que es el Query Editor, y lo que comenta Noel se torna un tanto complejo porque estamos trabajando en algún proyecto durante semanas, meses o incluso años. Entonces,
hemos realizado varios pasos y al momento de ver todos esos pasos, que es muy importante de alguna forma organizar, hay una sección ahí entre las consultas, esos pasos para aquellos que no han utilizado esto, lo organizamos. Entonces, en cierta forma, si hacemos algo un día y 2 o 3 meses más adelante queremos modificar algo de ahí, será muy importante revisar estos pasos. Y lo que hace muy interesante Power BI es que es muy sencillo hacer los cambios correspondientes a lo mismo. Ahora, cuando pasamos a DAX, DAX se refiere a análisis complejos, ya más en la parte operativa o en los reportes. En este caso, muchas veces lo que es sencillo realizar son esas visualizaciones que son un tanto sencillas, hablando de promedios, sumatorias, muy sencillos cálculos de ese tipo. Ahora, con DAX podemos hacer cálculos, y no solo cálculos, sino funciones que nos ayuden a representar esa información tal cual la estamos visualizando en nuestra mente. Entonces, ahí es donde es la creatividad por nuestra parte, el investigar todo ese tipo de funciones que ya están y que siguen saliendo, porque Power BI se actualiza mes a mes, y por la parte de Microsoft, todo el motor que tiene esta parte de DAX, siguen saliendo nuevas funciones. Por mi parte, y creo que muchos de ustedes se están actualizando en este medio, aprendiendo, yo sigo aprendiendo estas nuevas funciones, y cómo es que estas funciones nos pueden ayudar a representar lo que estamos buscando. Entonces, solo quería comentar eso. Interesante, Noel, y espero que sigamos en contacto para conocer más sobre este proyecto una vez ya lo concluyas. Claro, claro, gracias. Gracias, Noel. Juancito, si gustas comentarnos acerca de tus experiencias con respecto a retos que has tenido. Sí, cómo no. Bueno, en mi caso creo que soy el más nuevo ya trabajando con Power BI, pero los retos que he tenido tienen que ver mucho con la estructuración de la información, porque como te digo, a veces la base de datos tienen una fuente que generalmente no tiene la estructura que tú andas buscando, y el tú llevarla directamente a Power BI resulta todo un reto. Tratar de hacer las relaciones correspondientes para tú mostrar esos filtros que tú necesitas mostrar. eh, eh, un reto para mí ha sido tratar de entender la parte que tiene que ver con las funciones, eh, porque como tú mencionas, tú puedes sumar, restar, multiplicar, sacar promedio, etcétera, pero al momento de tú llevar esto a tú tener, por ejemplo, tendencias, eh, presentar en un reporte el crecimiento o el decremento que está teniendo un producto, ver, por ejemplo, un vendedor cuando está llegando a una meta o está por debajo de esa meta, cuánto está cayendo, eso llevarlo a un gráfico de tendencia que te muestre a ti si esa persona se va a quedar por debajo de esa meta que le pusieron. Son cosas que hacen que tú pase mucho trabajo, porque generalmente tú no encuentras esa información, vamos a decir así al dedillo, y perdón, eh, tú no lo encuentras así al dedillo, sino que tienes que fajarte a investigar, a hacer prueba y error, hasta que logras, ¿verdad? Llevar esa información al plano donde tú quieres. Y sabemos que no toda la base de datos van a contener, ¿verdad?, los datos tal cual nosotros lo queremos, pero gracias al lenguaje DAX y a las funciones que tiene el mismo Power BI, uno tiene esa, vamos a decir, esa ventaja de que tú, lo que tú piensas, cómo tú lo piensas, tú puedes llevarlo allí. Eso ha sido, vamos a decir, uno de los retos más grandes que he tenido, pero gracias a la herramienta realmente y a la facilidad que uno tiene para utilizarla, lo que hay es que meterle mucha ganas, porque es cierto, o sea, quizás todo está ahí, pero no está la forma de cómo implementarlo. Entonces, eso para mí ha sido bastante relevante entender esa parte, pero ya gracias a Dios le estamos llegando bastante bien a esa parte, porque mientras más trabajas en él, tienes
esa experiencia que vas adquiriendo ahí, ya cada uno de los proyectos y las cosas que estás haciendo la vas entendiendo mucho mejor. En mi caso, por ejemplo, también he tenido mi proyecto que he tenido que dejarlo porque no he dado con ellos. O sea, he llegado a un momento que he dicho, no, déjame dejar esto aquí y ya quizá dentro de un mes o 2 meses, cuando ya esté un poquito más avanzado, vuelvo y lo retomo. Eh, He querido hacer algunas cosas que obviamente la capacidad no me ha dado para llevarlo allí, pero eh, en esos proyectos que sí he tenido éxito, ha sido por la constante de seguir investigando. Gracias a Dios existe YouTube, donde existen muchas personas así mismo compartiendo contenido, y existe el portal también de la misma Microsoft, donde tiene muchísimos reportes, muchas funciones ahí que ayudan a uno. Me ha valido bastante el uso de ellos. Sí, eso ha sido uno de esos puntos que he tenido que pasar. Ya, yo creo que es toda una travesía no estar aprendiendo de este tema, pero la verdad es que los resultados son un tanto sorprendentes para muchos. Y hablando de los recursos y recomendaciones como tal, comentas, Juancito, podemos Sí. proceder a la siguiente diapositiva. Y más que nada, ya nos estamos pasando un poco del tiempo, simplemente para cerrar por parte de todos nosotros, así como ya comentas esos recursos en línea, hablando de la fuente de Microsoft que provee bastante documentación para ayudarnos. Yo creo que todos nosotros hemos accedido a toda esa base de conocimientos que tienen y es muy importante para nosotros que estamos aprendiendo conocer esas fuentes que nos han sido de ayuda, sugerencias, buenas prácticas o tips. En mi caso, por ejemplo, yo creo que sí he utilizado mayormente fuentes digitales y yo creo que la mayoría de nosotros estamos más por ese lado, no somos un tanto aprendices digitales por lo que he estado notando. La forma Sí. de aprender de otras personas es por medio de tal vez conferencias o talleres presenciales, talleres virtuales de este tipo, así como estamos también para poder hacer consultas directas. Igualmente contenido que se encuentra en Internet ahí abierto para aprender a nuestro propio ritmo, ¿por qué no? Todos aprendemos de formas distintas. Y lo que quisiera que platicáramos en este espacio, pueden agarrar algún ejemplo, como dice aquí, sugerencias de cómo aprender Power BI, sugerencias para implementarlo exitosamente, o algún tip o buena práctica sin que nos tome mucho tiempo. Me gustaría que comience Daniel, igualmente del mismo orden. Si gustas comentar algo, Daniel, y ya así le seguimos. Muchas gracias, por cierto. Sí, por supuesto. Bueno, sugerencias. Pues yo siento que de las más importantes que yo puedo darles es de que no tengan miedo a aprender algo nuevo. Principalmente porque la gente dice Power BI es algo mucho más poderoso que Excel, significa que es muchísimo más complicado. Y realmente no es así. Entonces, esa por mi parte sería la sugerencia. Y para implementarlo exitosamente es práctica. Práctica, 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 práctica. Si a lo mejor tú lo intentas 10 veces y no te queda, te puede quedar en onceava, en la doceava o en la número 100, pero síguelo intentando. No porque el reporte se vea feo, porque no puedas importar datos, porque no puedas hacer un query, porque a lo mejor tú mismo no entiendas la propia información con la que estás trabajando, significa que te vas a detener. Y bueno, como tips y buenas prácticas, a muy resumidas cuentas, yo diría que lleven un orden. Si a lo mejor tienen una versión 1 y 2 meses después llevan en la versión 5, traten de tenerlas ordenadas, porque muchas veces regresarse sobre ese camino es lo que te evita muchos líos a futuro. Por un lado. Por otro lado, tener una buena organización en sus datos. Si a lo mejor tú vas a importar fuentes en Excel, tener muy bien identificados que a lo mejor qué columnas o qué cantidad de datos vas a importar. Si tú vas a realizar consultas externas, como lo mencionaba Ariel, hacia lo que sería Spark o Hadoop, pues tener muy bien planificada la ruta de aprendizaje que vas a llevar a cabo para poder realizar esas consultas, o simplemente la forma en la que vas a realizar ese tipo de conexiones. No quieras meter en un reporte 50,000 conexiones y al final te truene porque vas a importar un CSV de 50 líneas.
Entonces, por un lado es eso y tampoco sobresaturar los reportes. Muchas veces cometemos el error de querer abarcar mucho de golpe por entregar solamente un reporte en un solo archivo y pecamos en el error de que se tarda 10, 20 minutos en simplemente cargar la primera página. Entonces, intenté resumir todo, como lo mencionas, para no pasarnos de tiempo, pero sí, por mi parte, esas serían mis recomendaciones. No, muchas gracias, Daniel. Y interesante la forma en que lo resumes. Creo que concordamos en muchos aspectos. Muchas gracias por compartir, Daniel. Y procedemos ahora con Jaime. Hay una frase que me gustó mucho, no estoy seguro si es de Facundo Cabral, pero decía, aprende de todas las escuelas, pero no te quedes en ninguna, decía. Entonces, esa frase me gusta mucho porque uno tiene que investigar, 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 ver cursos de Javier Gómez, ver cursos en YouTube, ver cursos de Diego, hablar con colegas de buenas prácticas, estar dispuesto a tener los oídos abiertos y la humildad suficiente como para decir, ok, tienes razón, creo que tu práctica está mejor que la mía. O sea, estar dispuesto a ser una esponja que siempre está absorbiendo. Y esa es una sugerencia para aprender Power BI. Aprender de todas las fuentes posibles y tener la mente abierta y dispuesta a seguir creciendo en el área de Power BI porque es un mundo increíble que esta cosa vino para quedarse, ¿verdad? O sea, esto vino para quedarse, entonces yo espero seguir aprendiendo más de tanto de tus cursos, Javier, como de todo lo que pueda venir. Ahora, sugerencias para implementarlo exitosamente. Yo les recomendaría, digamos, como lo hago con mis estudiantes o con mis compañeros o como empecé yo, es tipo gradiente, ¿verdad? Poco a poco. O sea, unir primero, saber unir Excel con Power BI, empezar a trastear, a jugar con los datos, luego subir de nivel, pasarte a SQL Server, luego ir subir de nivel y empezar a especializarse, pero por graditas, diría yo. O sea, si se tiene el tiempo, creo que sería lo más adecuado como que trastear una fuente de datos de forma hasta poder explotarla. Y tips y buenas prácticas a la madre. Bueno, creo que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Si nosotros aprendemos de varias fuentes, lo implementamos gradientemente, creo que las tips y las buenas prácticas van a venir en el camino, ¿verdad? Pero más que todo, el modelado de datos para mí es súper importante, es una de las cosas más importantes. Entonces, que se enfoquen muy bien en la parte del modelado de datos, que es una fact table, que es una dimensión, cómo unirlas, por qué, en qué momento yo determino una fact table, en qué momento yo determino que hay una dimensión, por qué tendría que yo poner dos fact table y no solo una. Creo que en el área de tips y buenas prácticas sería mucho en que le pongan mucho enfoque al modelado de datos y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Jaime. Y totalmente de acuerdo por mi parte, ¿no? Eso de estar aprendiendo constantemente, no solo de Power BI, ¿no? También lo comentas, de aprender de colegas, de todas las personas que están a nuestro alrededor, de videos, de lo que estemos escuchando, rodeados de información. Podemos estar aprendiendo de todos ellos y eso nos va a ayudar a complementar no solo esas habilidades que se requieren para Power BI, sino para todas esas habilidades complementarias. Muchas gracias por todas tus aportaciones y seguiremos en contacto. Noel, si gustas aportarnos con tus recomendaciones. Sí, bueno, sugerencias de cómo aprender Power BI. Creo que en el mundo que vivimos hoy, todos los recursos que hay en Internet que uno puede encontrar, hay que saber aprovecharla, ¿verdad? Hay tantos lugares donde hay información de Power BI, en Udemy, con cursos, unos gratuitos, otros no, en YouTube, tutoriales de nuevas personas que se están metiendo a esto. Entonces, recursos, la verdad, hay infinito, infinito. Lo importante, como decía Daniel, es practicar. Sí es importante
conocer, tener un poco de teoría de Power BI, ¿verdad? Porque no es tan sencillo, ¿verdad? Como parece cuando uno como usuario mira un reporte, qué bonito, pero el detrás es un poco más complicado, entonces sí hay que leer bastante, hay que tener mucha práctica, hay que entender lo que es el modelado de datos, limpieza de datos, conexiones, el DAX, que ya son temas mucho más avanzados y a medida que uno lo va dominando más, pues puede crear reportes más dinámicos, más interactivos, que es lo que uno espera, ¿verdad? Al final de usar esta herramienta poderosa. Tips y buenas prácticas, igual. Lo importante es, creo que aquí es el modelado de datos, ¿verdad? Las relaciones, tener buenas relaciones que eviten trabajar, como mencionaba Jaime, tal vez con muchos fact tables, limitar los fact tables, porque entre más fact tables tenemos, más difícil se vuelve el modelado, y más confuso, más complejo, nos enredamos, y entonces es tratar de minimizar, ¿verdad? Ese es lo que se trata de Power BI, minimizar el modelado de datos para que al final podamos tener un dashboard súper impresionante, ¿verdad? Interactivo y dinámico. Eso sería, como le dije, en el Internet hay demasiados recursos a los que uno puede acudir, que si uno la verdad no quiere aprender es porque no quiere, pero recursos hay. Lo que sí es que toma tiempo, ¿verdad? Toma tiempo, toma sacrificio. Por más que yo quisiera aprender esto de la noche a la mañana, es simplemente imposible porque la información que hay es bastante, y ser paciente, ¿verdad? Ser paciente, sacrificio y disciplina. Son mis recomendaciones, ¿verdad? Para todos aquellos que quieren entrar a esto Power BI y que ya trabajan en sí. Y siempre estarse actualizándose, porque como vos mencionaste, Javier, cada mes hay nuevas actualizaciones de Power BI que también hay que estar pendiente, ¿verdad? De eso para no quedarse atrás, ver de qué manera las nuevas actualizaciones ayudan con nuestros reportes, con nuestros datos y eso. Muchas gracias, Noel. Y a lo mejor es un tanto obvio esto que te voy a preguntar, porque ya lo hemos estado platicando, pero para cualquier persona que se encuentre en el área de finanzas o en el área contable, ¿qué les comentarías tú en tu caso? ¿Sería complicado para ellos comenzar a aprender o una transición para ellos en analizar su información en Power BI? ¿Qué les comentarías a esas personas que se encuentran en esas áreas? Pues ahí creo que todo va a depender, ¿verdad? Del sistema que uno tenga, ¿verdad? Pero sí, para nosotros, dentro de nuestro equipo, Power BI ha sido de gran ayuda el poder tener en un solo reporte, por ejemplo, darle seguimiento a los gastos por cada origen, ver las tendencias, nos ayuda a ver si cada origen va a llegar a su presupuesto, a lo que tiene establecido en su presupuesto. Entonces sí, es una gran ayuda, pero como comentaba, también requiere un gran sacrificio, ¿verdad? Porque depende de cómo viene la data también, qué tan estructurada esté, qué tanto hay que trabajarla. Y eso, pero para nosotros como organización, como equipo de finanzas, ha sido una gran ayuda, ¿verdad? Y simplemente, pues, poderoso, pues, por así decirlo. La misma palabra te lo dice Power BI, ¿verdad? Cómo poder interactuar de una manera, poder transitar fácilmente, ok, ya no quiero ver Brasil, ahora voy a ver Guatemala, quiero concentrarme en ciertos gastos, no en otros, y todo eso lo puedes lograr pues con Power BI. Excelente, Noel. Espero y en un futuro podamos interactuar con alguno de los reportes financieros que tienes o algún ejemplo de cómo pudiera ayudarlos a esas personas que se encuentran en esas áreas. Se va a tornar muy interesante una conversación de ese tipo, ya lo considero. Okay, gracias. Muchas gracias, Noel. Y podemos proceder ahora con Juancito, si gustas comentarnos tus recomendaciones y ya para cerrar nuestra conversación. Sí, claro, perfecto. No,
la sugerencia de cómo aprender es tratar de representar, comenzar, ¿verdad?, con lo más básico, que es lo que me ha valido. He comenzado estructurando datos personales de fuente, ¿verdad?, que tengo a mano y he ido, ¿verdad?, modelando diferentes tipos de proyectos a nivel personal. Ya luego lo he ido escalando a necesidades que veo que se han ido presentando, ¿verdad?, en mi entorno de trabajo. Y con ello he logrado ir aprendiendo de una forma bastante simple. Eh, claro, me he ido valiendo también de esos recursos que encontramos en la misma plataforma de Microsoft, en el mismo YouTube, e incluso muchos blogs donde hay muchas personas que hacen ciertos aportes bastante interesantes. Y otro paso que me ha ayudado mucho es también tratar de enseñar lo que he aprendido, porque a la vez de que lo enseñas, ya tu conocimiento, ¿verdad?, se afianza bastante, porque una cosa es cómo lo aprendiste, ahora es cómo tú ayudas a otro a tratar de hacer lo que tú lograste hacer, y eso de cierta forma guarda en tu cerebro, ¿verdad?, esa secuencia de pasos que tú llevaste a cabo. Eh, en el caso, por ejemplo, de TICS, son que, por ejemplo, sé que a todos nos ha pasado en algún momento, a veces nos centramos en tratar de completar un proyecto y quizá lleguemos a un estado en que nos estancamos. Y al estancarnos, a veces soltamos la toalla, pero no que lo soltemos definitivamente, sino que le demos un tiempo a tratar de investigar. O sea, tengo esto y no me está resultando. Déjame investigar cuáles son las causas de por qué no logro, ¿verdad?, llegarle al problema, no logro representar, ¿verdad?, gráficamente ese problema, eh, cuáles son los datos que estoy llamando y por qué no está teniendo la pegada que tiene en lo que yo necesito. Entonces, trata de tomar notas, ¿verdad?, de esos pasos. Bueno, esto me está fallando, investigo por qué me está fallando y así voy teniendo una lista de esos posibles errores y empiezo a investigarlo en internet. Eso me ha ayudado mucho porque a medida, ¿verdad?, de que he tenido esos inconvenientes con algún tipo de problema, al momento de investigar sobre ello, veo que otra persona tuvo ese mismo problema, él encontró la solución, al encontrar la solución yo voy y la analizo, y quizá ese mismo problema que yo tengo ya a otra persona se le ha presentado a futuro, y ahí igual por obra de magia, ¿verdad? Tú tienes la solución, aunque no siempre, vamos a decir, sea de esa manera, sino que quizá el problema sea un poquito diferente, pero por ahí están más o menos las soluciones. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, tratar, ¿verdad?, de estructurar siempre los pasos que estoy haciendo y cuando me encuentro con algún tipo de inconveniente, tratar de ir tomando nota para ya luego poder investigarlo y ver si encuentro, ¿verdad?, la forma de solucionarlo. Eso sería más o menos eh, las recomendaciones que tendría. Excelente, Juancito. Y la verdad que estoy aprendiendo en este momento mucho de ustedes, ¿no? De la forma en la que aprenden y en que se organizan. Y espero de verdad que a todos ustedes les esté siendo de ayuda igualmente esta conversación. Y Claro, agradecerles sobre todo el tiempo que se están tomando de compartir estas sugerencias y recomendaciones para nosotros y para aquellas personas que puedan escuchar este video. Es más que nada estamos viendo cómo es que comenzar con una herramienta, a pesar de que tiene sus retos y complicaciones, la manera en la que aprendemos con todos estos tips y sugerencias nos pueden favorecer en este proceso, ¿no? Que es tardado en cierta forma, pero tiene muchos beneficios. sí, Muchas gracias, así es. Josito, por compartir. Y eso que comentas de cómo es que al enseñar algo que estamos aprendiendo nos ayuda, yo creo que aplica no solo para esto, sino para Para varias cosas. todo. Se torna Sí, muy interesante ese método de aprendizaje. sí, 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 así es, así es. Muchas gracias por compartir. Y básicamente ahora sí, para pasar el cierre, es sobre todo agradecerles a ustedes, ¿no?, por haberse animado en participar en esta conversación. Más que nada, yo los traté de contactar a ustedes y a otras personas viendo disponibilidad en la que pudieran tener este tipo de conversación. Simplemente, como ya lo vimos, es compartir nuestra experiencia sobre cómo es que hemos aprendido, desde cómo decidimos, cómo consideramos que una herramienta como Power BI nos puede ayudar
y cómo nos está ayudando actualmente y cómo es que podemos comunicarles a todas esas personas que tengan interés en analizar datos, tomar decisiones de una manera más eficiente, por así decirlo, varios beneficios que se tienen, cómo es que pueden comenzar, cómo es que pueden aprender y pues todas nuestras sugerencias yo creo que van a ser bien recibidas para cualquiera. Les agradezco totalmente. Igualmente espero que el siguiente contenido les sirva de ayuda a ustedes y espero tener otro tipo de conversaciones de este tipo igualmente con ustedes en un futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, gracias por la Hasta invitación. luego. Gracias. Mucho gusto. Y Nos vemos estamos y que estén esperando bien. ahí tu próximo curso en Udemy, Javier, a ver qué te lanzas. Sí, ya estaré trabajando en estos días en algún nuevo curso. Ya lo verán próximamente. Sí, que se repita esta invitación que deja muchas cosas buenas. Todos estos tips y conocerlos a ustedes en las diferentes áreas de su trabajo. Y eso deja mucho, porque uno conoce a otras personas que al igual que uno está siguiendo una serie de pasos y quizá algunos estén un poquito más avanzados, pero la idea, ¿verdad? Es que si otra persona ve este tipo de videos, pueda, ¿verdad?, ver que el uso de la herramienta no solamente está destinada a un área, vamos a decir, al área comercial o al área de finanzas, contabilidad, sino que es una herramienta, vamos a decir, de uso global y de verdad que tiene bastante potencial y esto ayuda mucho. Sí, ya lo creo y por eso los invitaba, ¿no? Yo consideraba que el compartir experiencias desde distintos puntos de vista, distintas áreas, el platicar de a qué nos dedicamos, nuestros intereses, nos sirven, nos abren unas nuevas perspectivas, ¿no? De cómo es que utilizamos la herramienta y ya habrá personas de distintas áreas que también lo utilizan para otros propósitos y va a ser muy interesante conocer para qué les ha sido de ayuda, no solo Power BI, sino otras habilidades que ya podemos seguir platicando a futuro. Podemos planear otra dinámica en los próximos meses también. Nos damos un poco de nuestro tiempo para platicar y muy interesante todo lo que hemos comentado. Me dio mucho gusto haber platicado con todos ustedes. Sí, Igualmente, sí. un gustazo a todos. Solo Javier Gómez, no sé si sabías, yo creo que ya te lo había comentado, pero siempre en mis cursos, cuando doy algún curso, ya sea Power BI o Excel, eh, les comento a mis alumnos que doy puntos extras, ¿verdad? El clásico de los profesores, dar puntos extras, el que se meta a tu curso y saque un certificado, ¿verdad? Si están en un curso de Power BI, pues que lo saquen, si están en un curso de Excel, que lo saquen, porque uno nunca sabe, Dios no quiera, ¿verdad? Que a veces la gente se sale de la universidad, entonces a mí me gusta que la gente se quede al menos con certificados de los cursos que llevó, entonces tus cursos han llevado a otro nivel también a mis estudiantes, así que te lo agradezco un montón. Todos los cursos que estás dando, yo les estoy sacando el jugo también, entonces Javier, te lo agradezco un montón. A todos los que están acá, muchísimas gracias. Cuando termine mi proyecto, se los comento y a ver cómo me va. Excelente. Me da mucha alegría escuchar todo eso, Jaime. Muchas gracias por compartir. Sin más que decir, muchas gracias a todos y espero que se encuentren bien. Gracias, igual. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.